Información. Capacitación. Actualización. Somos su voz, la voz del contador privado. Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. El panorama económico nacional enfrenta diversos desafíos que ameritan adoptar medidas firmes y claras, promoviendo el desarrollo de estrategias estables y sostenibles. Para brindarnos una perspectiva actual y a futuro, nos acompaña el doctor Fernando Naranjo, quien es consultor y presidente de la firma Consejeros Económicos y Financieros S.A., quien junto a nuestro presidente de Junta Directiva, el CPI José Mora Guerrero, abordarán a profundidad este tema. Este espacio es gracias a nuestros amigos patrocinadores de GTI, Tecapro y Cyberfull. Por favor, acompáñenos. Bienvenidos nuevamente a su programa La Voz del Contador Privado. Gracias al patrocinio de Cyberfull, de GTI y de Tecapro, a los cuales agradecemos pues siempre su apoyo para que este programa llegue hasta todos nuestros colegiados. En esta oportunidad tenemos una grata visita en la figura de don Fernando Naranjo, ampliamente conocido no solo por este gremio, sino por todo Costa Rica y en especial por el sector económico. Don Fernando, además de su larga trayectoria profesional, igualmente fue uno de nuestros expositores en el pasado Congreso del Contador, celebrado en el mes de septiembre, y pues muy amablemente ha aceptado la invitación el día de hoy para acompañarnos y conocer, actualizar un poquito más en el tema económico. Y nuevamente, don Fernando, queremos agradecerle su visita y sea usted bienvenido a este su programa La Voz del Contador Privado y a este su colegio, el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. Mucho gusto, don Fernando. Don José, muchísimo gusto de estar aquí con usted. El gusto es nuestro, don Fernando. Bueno, el tema con usted ya sabemos por dónde va. El tema económico, y entonces a mí me gustaría pues conocer un poquito y que las personas que nos siguen a través de este canal, bueno, cuál es la posición económica de Costa Rica en este momento. Ahí después nos dice lo demás a futuro, pero de momento, ¿dónde estamos económicamente, don Fernando? No, con todo gusto, don José. Bueno, como usted bien conoce, yo soy presidente de una firma que hace pronósticos económicos para Costa Rica y para todo Centroamérica, y se llama CEFSA, y por 40 años hemos estado en este campo. Le comento eso para más o menos ubicarnos de la experiencia que tenemos en nuestra oficina en este tipo de análisis. Bueno, empecemos por comentar que este ha sido un año difícil desde el punto de vista económico. No ha sido fácil. Tenemos una economía que está creciendo relativamente poco, bastante menos de lo que crece históricamente la economía de Costa Rica. Tenemos algunos problemas muy delicados, como el problema fiscal. Generalmente la gente habla, don José, del déficit, pero el problema no es tanto el déficit, el problema es la deuda que se nos ha acumulado durante muchos años, y que al igual que una familia que tiene un déficit financiero, un déficit en los ingresos del hogar, porque gasta más de los ingresos que percibe, aquí el gobierno ha gastado más de los ingresos y va acumulando una deuda que ya es una deuda muy alta. Déjeme ahí nada más, tal vez hacer una pausa en este sentido. Internacionalmente, cuando la deuda de un gobierno llega a ser el 40% del valor de la producción nacional, se dice que ya ese es un país altamente endeudado.
nosotros andamos ya cerca del 60% este año. Y eso es un problema muy delicado, porque esa deuda hay que pagarla. Y entonces, ¿cómo el gobierno paga esa deuda? A través del cobro de impuestos. Y ahí es donde realmente yo siento que tenemos un problema fiscal muy serio, en el sentido que vamos a tener por muchos años un gobierno que en lugar de estar prestando servicios de seguridad, de salud, de educación, de justicia, va a tener que dedicar sus recursos a pagar esa deuda. Y es un tema muy delicado. Que justamente, don Fernando, hay una noticia fresca que se están emitiendo 1.500 millones de dólares aumentando esta deuda. Bueno, sí, ya se me está adelantando usted, pero vamos a ver, pero ya que me hizo la pregunta la contesta así. En estos días precisamente ya se colocó por parte del gobierno de la República una emisión de bonos en los mercados internacionales, que principalmente es Estados Unidos hoy en día, por 1.500 millones. Esto le va a permitir al gobierno tener un alivio en la situación fiscal, pero de nuevo vea que la solución es endeudarse y cada vez nos vamos endeudando más. Vean, no lo digo por asustar a nadie, pero cada costarricense le debe al gobierno $9.000 hoy en día. O sea, usted y yo le debemos 9.000, todas las personas que nos van a estar oyendo le deben $9.000 que el gobierno no lo va a cobrar, porque el gobierno tiene que pagar esa deuda, ¿verdad? Algún día, no sabemos cuándo. Pero bueno, desde el punto de vista, digamos, de la hacienda pública, de las finanzas del gobierno, esta colocación de los bonos, 1.500 millones, es un alivio. Si a eso le sumamos que ya la Asamblea Legislativa aprobó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por 350 millones y viene un préstamo de lo que antes era la Corporación Andina de Fomento, como de 400 millones, eso alivia todo el problema de caja de la hacienda pública, por lo menos en el primer semestre de este año. Pero ese es el problema más delicado. Es una inyección de flujo de caja ahí por ahora. Endeudándonos, ¿verdad? Se alivia el problema de caja, pero se nos agrava el problema de la deuda, porque la deuda va aumentando y va aumentando en moneda extranjera. Cuando un país se endeuda en su propia moneda es menos delicado que cuando un país se endeuda en moneda extranjera. Y es muy sencillo, cuando el país se endeuda con moneda extranjera o con préstamos externos, como este caso, hay un ingreso de recursos al país y eso ensancha la economía. Pero cuando hay que pagar eso, es lo contrario, hay una salida de capitales y eso tiene un efecto de contracción en la economía. Pero ese es, digamos, el problema más delicado. Con una economía que crece tan poco, de año, ahora entramos un poquito en más detalles, pero con dificultad llegaremos a un 2% de crecimiento, cuando esta economía debería estar creciendo alrededor del 4,5%, que era la tendencia histórica. Entonces no se crean suficientes fuentes de empleo, de trabajo. Y bueno, todos los colegiados lo saben muy bien, que están en empresas privadas, en instituciones públicas, no hay nuevos puestos de trabajo. Y eso también es un problema muy delicado por la parte económica, don José, pero principalmente la parte social. Porque ese desempleo, que es muy alto en el país, cerca de 300.000 personas están desempleadas, afecta más a los jóvenes, afecta más a las mujeres y especialmente afecta más a las personas más pobres del país. Ahí es donde está centrado el problema del desempleo. Escucho también que obviamente hay personas ya mayores de 50 años que igual se les debe conseguir un trabajo. Es muy dado que día con día nos anuncian salidas de empresas y que están dejando sus puestos de trabajo. Y también, además de esos jóvenes y mujeres, las personas ya mayores de 50 años, pues están teniendo serios problemas también para colocarse nuevamente en un trabajo. Sí, eso es totalmente cierto, pero el problema más serio, vea las cifras. Entre mujeres, el desempleo global del país es alrededor del 11%, ¿verdad? Depende del momento en que usted lo mida, es entre 10 y el 12%, pero digamos un 11%. Entre mujeres es el doble. Entre los jóvenes casi llega a 30% y entre los pobres un 25%. Entonces ahí es donde por eso está mucho más centrado. Ya las personas adultas, sí,
y es mucho más, yo lo comprendo, don José, lo que usted dice, es mucho más delicado para una persona adulta encontrar un trabajo que para una persona joven, ¿verdad? Claro, y más personas que tal vez dicen, me faltan 2, 3 años para pensionarme. Correcto. Bueno, ¿cómo van a cotizar y lograr ese objetivo de la pensión? O sea, es un tema bastante integral, sí, señor. El problema que tenemos encima. Así es. Y ahí el gobierno y las instituciones deberían tener cuidado con esa población que le es muchísimo más difícil encontrar un trabajo, ¿verdad? Y entonces eso es un problema, digamos, como yo lo veo, muy delicado. Cosas muy positivas que yo veo en la economía del país: seguimos teniendo un crecimiento muy fuerte en todo lo que son las exportaciones desde las zonas francas. Las zonas francas representan el 10% del Producto Interno Bruto del país. Pero desde el punto de vista de las exportaciones, son prácticamente iguales las exportaciones que hacemos de zonas francas a las exportaciones que hacemos fuera de zonas francas en Costa Rica. Y ahí estoy hablando de productos agrícolas, la industria. El comercio propio, digámoslo así, del país. Son casi iguales hoy en día, pero uno aporta mucho más, que es la economía de base local, el otro aporta mucho menos al Producto Interno Bruto, que son las zonas francas, pero sigue creciendo mucho. Sigue habiendo en el país una corriente importante de inversiones extranjeras que ha sido muy importante para Costa Rica en los últimos 30 años. Turismo sigue siendo una fortaleza de Costa Rica. No estamos creciendo a los ritmos que crecíamos hace 10 años, alrededor de un 10%, porque hay mucha competencia hoy en el campo turístico, pero está creciendo el turismo entre 4 y 5%, que es muy satisfactorio. Y esta es una actividad que genera muchas divisas, obviamente, que los turistas llegan a pagar en dólares, ¿verdad? Principalmente en este país, y representa el 7% de la producción nacional hoy es turismo. Entonces, en las zonas francas de exportación, turismo, tenemos una fortaleza importante. La corriente de inversiones extranjeras sigue siendo también importante. Y gracias a Dios tenemos esas fortalezas que compensan en parte los otros problemas que ya comentamos. ¿Por qué cree usted que el turismo pues sigue siendo una fortaleza, a pesar de que se habla de inseguridad y que, bueno, es bien conocido que Costa Rica es un país bien caro, a nivel internacional eso es conocido, pero ¿por qué cree usted que todavía seguimos Costa Rica siendo una fortaleza en el sector turismo? Bueno, todavía porque sigue aquí llegando una cantidad muy importante de turistas, ¿verdad? Poco más de 1,5 millones de turistas recibimos el año pasado, este año vamos a recibir un poco más, y eso es, digamos, importante. Pero usted acaba de señalar algo que preocupa mucho, y es que este país se percibe internacionalmente como muy caro. Y bueno, y eso es consecuencia, y creo que en el Colegio de Contadores, cuando ustedes tuvieron la amabilidad de invitarme, lo comentamos, de que tenemos una moneda en Costa Rica, nuestro colón, que está apreciada indebidamente. ¿Por qué ha aumentado el valor del colón? Precisamente por el primer tema que comentamos anteriormente, porque el gobierno decidió endeudarse en el exterior en dólares, y entonces eso propicia un ingreso de dólares a Costa Rica que no es por producción, sino es por endeudamiento del gobierno. Entonces hay un exceso de dólares al haber una oferta mayor de dólares que la demanda, porque la demanda la determina la actividad económica del país, son las importaciones principalmente. Si esta economía no crece mucho, se demandan menos divisas, entonces hay una oferta más grande que la demanda de divisas, y eso hace que el tipo de cambio haya venido cayendo. No solo este año, sino si uno ve en los últimos 3 años, este es el fenómeno que tenemos. Entonces, al apreciarse la moneda, para un turista que debió haber recibido tal vez 650 colones por cada dólar que trajo a Costa Rica, ahora recibe 560. Entonces se le hace mucho más caro ir a un supermercado, ir a la farmacia, ir a un restaurante, tomar un autobús, etcétera. Se le hace muy caro, y por eso es que Costa Rica se percibe internacionalmente como un país caro. Esto hay que corregirlo, porque si no se ajusta bien el tipo de cambio como debería ser, un precio realmente de equilibrio económico, la gallinita de los huevos de oro que hemos tenido con el turismo se nos puede venir abajo. Pero hasta la hora
Gracias a Dios siguen llegando los turistas, no al ritmo de crecimiento que venían antes, pero sigue siendo importante para el país. Pues Fernando, estamos en el Colegio de Contadores Privados de Costa Rica. De cara a todo esto que usted nos comenta, o más bien de frente al cierre fiscal 2019, repercusiones, porque obviamente de todo eso nos hace pensar obviamente que va a haber una menor recaudación para el gobierno a través de los impuestos de renta principalmente, que se vienen las declaraciones. ¿Cómo ve usted ese panorama, Fernando? Bueno, vamos a ver, yo sé que estas semanas son muy ocupadas para ustedes, ¿verdad? Y ahora más con el IVA. Sí, claro. Bueno, ya el IVA poco a poco lo hemos ido ahí como masticando un poquito, y ya el tema ahorita no es tanto de IVA, sino que ahorita la mente de nosotros está en el cierre de 2019, ¿verdad? Claro. Y no solo es en el 2020 también. Bueno, vamos a ver, yo esperaría que con una economía que está creciendo menos, ¿verdad?, las empresas y la gran mayoría de las empresas van a tener menos utilidades este año que en años anteriores, y el pago del impuesto no va a ser como fue en el pasado. Pero por otro lado, eso es compensado en alguna medida la entrada en vigencia del nuevo impuesto al valor agregado, del IVA, el 1 de julio, y que aumentó, ¿verdad?, o estableció impuestos sobre servicios que antes no pagaban ningún tipo de tributo, que es muy interesante porque en esta economía la proporción del gasto que hacen las familias cada vez van gastando en más servicios y en menos bienes relativamente, ¿verdad? Y esos servicios no estaban grabados, entonces ahora están grabados. Entonces lo que vamos a ver este año es un cambio: más recaudación por impuesto a ventas o por impuesto al valor agregado, y menos impuestos relativamente por el impuesto sobre la renta. Claro. En el primer mes, bueno, usted nos había comentado ya que un aumento que se dio, etcétera, por todo esto en el pasado Congreso. Sería interesante cómo habrá seguido esa tendencia, si sigue siempre hacia arriba por este tema del IVA, ¿no? Sí, claro. Pero sí, el problema del IVA es que es un impuesto que va directo al bolsillo del consumidor. Sí, claro. Y por eso es que viene a empobrecer o a hacer todavía el costo de vida del ciudadano común pues más alto. Más alto, sin duda, porque ahora las personas tienen que pagar un tributo nuevo en algunos servicios que demandan que antes no pagaban. Claro. Y usted que estuvo ahí adentro, desde el otro lado del mostrador, cuando suceden estas cosas, ¿qué se percibe ahí en lo interno de un ministerio cuando se sabe lo que viene, digamos en este caso, ¿verdad? O sea, yo con eso no quiero estar incitando a nada, ni por supuesto, no, siempre nuestro llamado es que se hagan las cosas como contadores como deben de ser. Pero sí, evidentemente, con todo esto que hablamos, pues sí, el ministerio tiene que esperar una menor recaudación. ¿Cómo se ve eso desde adentro, don Fernando? Ya se me olvidó, José. No, bueno, vea, siempre, recuerdo mis años, hace mucho, ¿verdad?, que fui ministro de Hacienda, que siempre está uno esperando las cifras del mes, ¿verdad?, con una gran preocupación y una gran expectativa. Y para los aguinaldos. Y bueno, y especialmente el problema de caja al final de año, sí, ¿verdad? Claro. ¿Cómo cerramos para pagar el aguinaldo? ¿Y cuánto entró y no entró? Y después en los primeros del año también el salario escolar, que impacta las finanzas. Es otro aguinaldo, el salario escolar es otro aguinaldo, desde luego. Y bueno, pero sin embargo, este año pienso yo que no va a pasar lo que pasó el año pasado, por lo que ya hablamos, porque le entran 2 préstamos externos de organismos internacionales al gobierno. Uno ya entró, el otro está por entrar, y la colocación de los 1.500 millones de los llamados eurobonos, que no sé por qué los llaman euros, porque son bonos internacionales denominados en dólares de los Estados Unidos, pero la gente lo sigue llamando eurobonos, no sé por qué. Sí, recuerdo que el año pasado el gobierno hizo un movimiento ahí interno que es aceptado, o sea, aceptado, que se debía hacer, que se utiliza poco ese mecanismo, lo había entendido así, para generar esos recursos internos y financiarse el fin de año, etcétera. Hay una pregunta que mucha gente se hace: bueno, si el gobierno tiene tanto dinero acumulado, si bien es cierto para pensiones, que el INSS, instituciones gubernamentales que tienen muchos dineros ahí, por decirlo así, por superávit acumulados que existen, hay mucha gente que dice, ¿por qué no se utilizan, en lugar de estar pagando intereses al exterior,
por qué internamente para que quede aquí no se pueden utilizar esos fondos. ¿Qué cree usted de eso, Fernando? Bueno, lo que pasa es que esos fondos están colocados, la gran mayoría de las instituciones los tienen en bonos del gobierno. Y el gobierno, digamos, indirectamente vía ese mecanismo, utiliza esos recursos. Y recuerdo muy bien algunas, bueno, casos digamos, más conocidos, la Caja del Seguro Social y especialmente invalidez, vejez y muerte, porque la gente cotiza, pero el beneficio lo va a recibir muchos años después. Entonces la Caja invierte una parte muy importante de sus recursos en bonos del gobierno y vía ese mecanismo está, digamos, apoyando el gasto del gobierno. Pero otras instituciones como el INA, hay muchas en el sector público, si tienen superávit en determinado momento, generalmente lo invierten en bonos del gobierno. Ese es el mecanismo. O sea, de alguna forma sí están ahí esos dineros entonces. Están esos dineros y los están respaldando el gobierno, exactamente. Okay. Y ya que hablamos de Hacienda, nuevo ministro de Hacienda. Sí, señor. ¿Qué conoce don Fernando del nuevo ministro? Bueno, es muy interesante porque personalmente no lo conozco, pero sí fui muy amigo del papá de él y es una excelente familia. Conozco muy bien la trayectoria del nuevo ministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez. Él estudió en Estados Unidos, tiene un doctorado de una universidad prestigiosa en Estados Unidos. Él ha sido funcionario en muchos años del Banco Mundial y tiene esa experiencia de haber trabajado en muy diferentes latitudes. Mire, y como toda la vida, yo sé que mucha gente critica y dice, es que hace muchos años él no vive en Costa Rica, no conoce la realidad nuestra. Bueno, pero en cierto sentido no deja de ser valioso que venga una persona con experiencia vivida en muchos otros lugares y que también nos va a decir cosas que nosotros no vemos o que nos cuesta más reconocerlo y decir, no, mire, están haciendo mal esto y esto y esto y la economía debería orientarse en un sentido u otro. Eso es muy valioso. Yo que soy medio futbolero, es la diferencia entre tener un director técnico tico en la selección de fútbol o tener un extranjero, ¿verdad? Y aquí la gente dice, no, es que el director técnico tico mejor porque conoce a los jugadores. Y uno dice, no, mejor que se mire afuera, que no los conoce, no conoce las mañas de los jugadores. Bueno, de hecho aquí lo normal es que nos clasifiquen costarricenses y al mundial vayan extranjeros, ¿verdad? Sí, claro. Eso es lo normal. Yo también sigo confiando en el tema del fútbol. Siempre yo votaría por un extranjero también, porque está viendo lo que pasa afuera, todos los avances y todo. Entre tanto el de acá, por más que quiera salir una vez al año, una cosa así a un curso, no es lo mismo el que está metido propiamente en las grandes ligas, ¿verdad? Así es. Otra cosa, ¿verdad? Pero bueno, volviendo otra vez al ministro, es una persona seria, responsable, creo que va a ser un activo importante para el país, ¿verdad? Tenerlo a él aquí, yo confío que realmente va a ser una buena labor. Viene, como decimos aquí en Tiquicia, que amarrarse los pantalones, ¿verdad? Porque sabe muy bien que viene en una situación fiscal muy dura, difícil, muchas presiones de aumento de gasto y parte de lo que tendrá que hacer es realmente ser él muy, muy fuerte, tener un gran apoyo del presidente Alvarado, sin la menor duda, para que estas finanzas públicas no se nos salgan, ¿verdad?, del canasto. Además hay que considerar que estamos en un país en que no es tan fácil llegar y decir de hoy para mañana voy a cambiar esto o el otro. Hay sectores, está la Asamblea Legislativa, o sea, tampoco es tan sencillo que alguien venga con nuevas ideas y decir las voy a implementar a partir de la próxima semana. Sí, claro. Eso es uno, digamos, de las cosas interesantes que él va a tener que tener un periodo de aprendizaje porque él tiene que llegar a entender que aquí tenemos una institucionalidad complicada, ¿verdad?, que no existe en otros países donde él ha estado trabajando y le tomará un tiempo aprenderlo, pero yo espero que lo aprenda muy, muy rápido. Sí, de hecho, lamentablemente a veces llegan profesionales muy capacitados a un gobierno, pero si no tienen el manejo político también de la mano, pues pueden fracasar. Porque hay que tener las dos, el conocimiento de dónde está llegando, pero también cómo manejar esas fuerzas y cómo poder llevarlos y encaminarlo para que efectivamente sus ideas puedan llevarse a cabo. Es algo difícil, don Fernando, trabajar bajo esa circunstancia. Presidente, en mi experiencia, es más importante que sea un político hábil y no técnicamente hábil, ¿verdad? O capaz. No le diga a nadie, pero yo también creo lo mismo. Sí. No, porque... Vean, es que el ministro, especialmente el ministro de Hacienda, tiene que negociar con grupos, con instituciones, con sus propios colegas.
Y eso no es un trabajo fácil, ¿verdad? De hecho, el mayor estratega que debe haber en un gobierno es el ministro de la presidencia, que es el que tiene que sumarlos a todos en un solo equipo, ¿verdad? Pero bueno, don Fernando, y ok, ese es el momento actual. Un poquito hablemos a futuro. A futuro. Mire, vamos a ver. No podemos pretender que con lo que ya hablamos del problema fiscal, el nivel de déficit que tenemos y de deuda principalmente, una economía que con dificultad este año llegaremos al 2% de crecimiento, que el año entrante vamos a tener una situación muy diferente, es casi imposible, porque esos problemas van a seguir. Tal vez menos complicado que este año, pero don José, yo no veo esta economía creciendo mucho más que este año, el año entrante, por algunas razones importantes. Primero, esta reforma tributaria, que ya lo comentamos muy rápidamente, va a tener un pleno impacto en el 2020. Este año apenas fue un semestre, ya el año entrante tiene todo un año de vigencia. Y vea, cuando un gobierno aprueba una reforma tributaria o la Asamblea Legislativa o el Congreso, al final de cuentas, ¿qué es lo que el gobierno hace? Le capta recursos a las familias y a las empresas para trasladarlos al gobierno. Entonces las familias van a tener menos capacidad de gasto, las empresas van a tener menos capacidad de gasto. Es decir, de eso se trata la reforma tributaria. Entonces la reforma tiene un efecto contractivo, eso no hay la menor duda. Que nos va a mejorar lo que ya hablamos, el perfil de la deuda, el grado de endeudamiento que tiene el gobierno en los próximos años. Entonces yo no veo esta economía creciendo 3, 4% del año entrante, es casi imposible. Por otro lado, digamos, para hablar de una fortaleza, tenemos un nivel de reservas monetarias internacionales muy alto, bueno, digamos, cosa que es muy diferente. Usted no se recuerda porque estaba muy chiquito, seguro, en la crisis de los años 80. No, sí, claro, ya yo trabajaba con una empresa, un consorcio italiano. Sí. Cuando se vino y el dólar se fue de 8 a 60 colones. Sí, claro. Eso fue, ya yo era contador de una empresa, de un consorcio italiano. Bueno, usted es con mi año, estoy viendo. Vea, bueno, pero en esa época que usted lo vivió, y ya yo era profesional en economía, y los costarricenses de mayor edad lo deben recordar muy bien, el gran problema que tenía este país que no tenía dólares, y por eso ese tipo de cambio se nos fue de 8.60 a comprar 60. dólares, había que hacer todo un trámite en el Banco Central y llevar las pólizas y todo el tema aquel, y me autoriza la compra de 5.000, 10.000 dólares para pagar deuda. Existía el mercado negro, ese mercado negro ya no existe prácticamente. Usted llega a comprar a cualquier banco y justifica y compró dólares, pero en ese caso podría llamar incluso mercado negro de los dólares porque no había. Sí, claro. Pero ve, menciono eso porque aquella crisis de los años 80 es muy diferente en su naturaleza a la actual. Aquella crisis vino porque el país no tenía dólares, no podíamos pagar la deuda externa que teníamos en el exterior, y de ahí el tipo de cambio se nos disparó. Ahora el problema es muy diferente, es un problema fiscal, es un problema de endeudamiento del gobierno de la República y de otras instituciones, porque eso es otra cosa importante. Este problema de la hacienda pública no es únicamente del gobierno central. Hay instituciones tan importantes como el ICE, por ejemplo, como la misma Caja, que tienen problemas financieros delicados, ¿verdad? Y que no hay que descuidarlos en ningún momento. Entonces, no veo un derrumbe de esta economía, ni tampoco veo un crecimiento astronómico. Bueno, eso nos hace respirar un poquito mejor. Sí, no. Aquí no vamos a tener una crisis como lo de los años 80, ni esta economía se va a derrumbar, no. Y tampoco vamos a crecer 4% el año entrante. Por eso a mí me pareció... Vamos a ir como en una línea ahí, como en un gráfico iríamos... Más o menos, sí. Vamos a tener una economía estable, con poco crecimiento, y yo esperaría que hay que darle un poquito de espacio al gobierno para que empiece a hacer algunas cositas positivas que nos tienda a mejorar para los años que vienen. Por eso a mí me pareció un poquito prematuro unas declaraciones que dio en días pasados el presidente del Banco Central diciendo que ya se habían iniciado la reactivación de la economía, porque me pareció un poquito prematuro y tampoco lo veo así en las cifras. Yo analizo este tema específicamente, en las cifras no las veo tan claras como que ya empezó una reactivación. Hay una leve mejora, pero por una cosa importante, usted como contador lo sabe,
En septiembre y en octubre del año pasado, por la huelga de los empleados públicos, esta economía no creció. Entonces, cualquier cosita que crezca este año se ve y se destaca. Se ve mejor que el año pasado. Se ve mejor que el año pasado, pero por la razón es la huelga, ¿verdad? Porque el año pasado había bajado. Porque el año pasado había bajado. Entonces, por eso hay que tener un poquito de prudencia, ¿verdad? Pero repito, no, la economía se ve estable, no vamos a crecer mucho, pero podemos estar tranquilos que no vamos a tener una crisis como la que usted vivió en su primer puesto en los años 80. Fue terrible eso. Les recordamos que este programa llega a ustedes gracias al gentil patrocinio de GTI, de Tecapro y de Cyberfull. Agradecemos a ellos pues que hagan posible llegar a todos ustedes este programa. En el pasado congreso, don Fernando, usted dijo, ojalá no me hagan esta pregunta, pero al final se la hizo usted mismo, porque ¿verdad? Era, ¿qué haría usted si en lugar del señor Chávez fuera usted el que nombran de ministro? ¿Qué haría usted en ese caso? Bueno, si hubiera hecho, haría cosas diferentes. Por ejemplo, yo siento que realmente para superar este problema que tenemos en la economía nacional se requiere una relación muchísimo más fuerte con los organismos financieros internacionales. Esto es el Fondo Monetario Internacional, y el presidente del Banco Central viene precisamente del Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, y el nuevo ministro de Hacienda ha sido funcionario 28 años del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo. Porque estos organismos, al contrario de la banca comercial internacional, nos pueden financiar a mucho más largo plazo, 30, 40 años, y a tasas de interés que son menos de la mitad. Bueno, parte de eso seguramente es que lo escucho tan complacido de ese nombramiento, porque justamente va pensando en lo que usted está diciendo, que sea una persona que esté bien ligada y que pueda manejar bien el tratamiento con estas entidades. Bueno, yo siento, vea, que si en algo nos puede ayudar el nombramiento de Rodrigo Chávez, que viene del Banco Mundial, es precisamente en establecer un programa de muy largo plazo de mejora de esta economía y a costos que el país realmente pueda manejar. Entonces, eso me parece muy importante. Después, a mí sí me parece... Perdón, eso es como cuando las empresas privadas, o sea, lo que usted dice es que podría suceder como en una empresa privada cuando tiene diferentes deudas por todos lados, así como llegar y decir, vamos a hacer una readecuación de deudas, así es, aflojamos el flujo y liberamos un poquito el flujo de caja, perdón, y bueno, y asegurarnos un poquito más de estabilidad o más de soltura en un flujo de caja. Así es, y que tasas de interés que hoy está el gobierno pagando 7, 8, hasta el 11%, podamos convertirlas en deudas a más largo plazo al 3, 3,5%. Digamos, ahí hay todo un trabajo de ingeniería financiera donde pienso que el nuevo ministro nos puede ayudar mucho. Al tener una mejor holgura en este tipo, en el flujo de caja, lo que moviliza mucho un país económicamente es la obra pública, ¿cierto? Eso podría generar de verdad que podamos continuar con todas estas construcciones y todo lo que se hace, que al final genera mucho empleo también al costarricense. Eso nos podría permitir avanzar más en ese tema. Sí, pero bueno, ahí la limitante, digamos, es el gobierno, digamos, en la parte de que el gobierno no tiene recursos. También pienso que ahí hay que hacer un esfuerzo de financiar algunas de esas obras externamente o con alianzas público-privadas, ¿verdad? En parte como se ha hecho recientemente con algunos proyectos, el aeropuerto Santa María, el nuevo aeropuerto de Moín, pero directamente el gobierno yo no le veo capacidad en este momento. Digamos, esa es una de las cosas que yo hubiera hecho. Después yo definitivamente cambiaría por el tema de la apreciación de nuestra moneda, que ya lo tocamos, cambiaría la forma como el gobierno se está endeudando de dólares mucho más poco a poco a colones, porque eso sí me preocupa, que nos sigamos endeudando cada vez más en dólares, porque ya que usted recordó, no, yo fui que lo recordé, pero usted contó su historia de los años 80, vea, a mí me tocó como ministro de Hacienda con don Eduardo Lizano renegociar la deuda externa de Costa Rica, y eso fue realmente una tragedia, ¿verdad? Y yo no quiero ver este país otra vez metido en una insolvencia como teníamos en ese entonces, ¿verdad? Y con complicaciones muy difíciles. Entonces pienso que poco a poco hay que ir
captando más recursos en colones para ir cambiando esa mezcla de deuda del gobierno en dólares a deuda en colones. Yo sé y lo entiendo que aquí hay muchas empresas, muchas personas altamente endeudadas en dólares y que un ajuste en el tipo de cambio los afecta. Pero bueno, hay que hacerlo poco a poco porque este país, la moneda es el colón y lo que quisiéramos es colonizar más esta economía y desdolarizarla, por decirlo de alguna manera rápidamente. Eso es otro tema. Después, vea, al final de cuentas, don José, el 80% del empleo de este país lo generan las empresas privadas. Economía, el sector público es el 20% y el 80% son las empresas privadas. Usted tiene que crear un ambiente favorable para que haya nuevamente más inversiones privadas que son el motor y la generación de empleos en Costa Rica. Y ahí a mí me parece que el país tiene que ser muchísimo más dinámico de lo que hemos hecho en años recientes para traer a Costa Rica empresas realmente de alta tecnología, empresas amigables con el medio ambiente, para convertir a Costa Rica en un ejemplo en América Latina de un país que sea económicamente sustentable y ambientalmente sustentable, ¿verdad? Y hay que hacer mucho más de lo que hemos hecho hasta hoy. Hasta hoy casi, bueno, tal vez el caso, la excepción fue Intel, ¿verdad? Por una cabezonada ahí del expresidente Figueres de que él quería que Intel se viniera a establecer aquí. Pero debemos hacer un esfuerzo para que realmente ir nosotros a vender nuestro país al exterior, ¿verdad? Con empresas sanas, empresas importantes que vengan a Costa Rica, ¿verdad? Y no como ahora, que estamos esperando a ver quién se interesa en venir a Costa Rica. Eso hay que cambiarlo. Don Fernando, voy a hacerle, para beneficio de todos nuestros colegiados que nos están viendo a través del programa La Voz del Contador Privado, una consulta de esas que no genera honorarios. Entonces las respuestas tampoco son honorarios. Si yo tengo una pequeña o mediana empresa, que es la mayoría de las empresas en Costa Rica, y donde los contadores pues llevamos sus cuentas, y yo le dijera, le pidiera 3 consejos económicos para enfrentar el 2020, temas a considerar en mi empresa, ¿cuáles diría usted que son los más importantes? Bueno, el más importante, vea, primero en un momento difícil en la economía es contener los gastos, igual que el gobierno. Contención del gasto 1. Ah, sí. Ok. Vea, y yo insisto con algunos amigos empresarios y les digo, vea, usted tiene que reunirse con el personal y realmente hablarles. Vea, ni al empresario ni a los empleados les interesa que la empresa quiebre, ¿verdad? Claro, bueno. Y convencerlos, vean señores, estos Ni son al los gobierno. Ni al gobierno, estos son los estados financieros de la empresa, ayudémonos mutuamente, démonos 1 año, 2 años, no aumento de salarios, ¿verdad? Pero el compromiso mío es que no voy a despedir a nadie, ¿verdad? Digamos, mucha alianza, mucha negociación estratégica entre los empresarios y los trabajadores. Una concientización de alguna forma. Y concientización. En otro ámbito de cosas, por ejemplo, si yo fuera ministro de Turismo, estaría negociando con los hoteles en Costa Rica una rebaja de las tarifas. Igual, y convencerlos. Y había sucedido en la crisis pasada, que los hoteles tuvieron que bajarse un poco, sí, claro, algunos, no todos. Claro. Pero algunos pero sí fue por iniciativa, pero yo quisiera ver un gobierno más activo en este sentido, decirle, señores, mientras se vuelve a ajustar el tipo de cambio, un tipo de cambio más razonable, ayúdenos ustedes, ¿verdad? Y mire, este año rebajen 10% las tarifas de los hoteles. Es un sacrificio, pero es un sacrificio de beneficio de ellos y para el país, ¿verdad? Entonces, bueno, hay muchas cosas, digamos, en ese campo yo haría eso. Recorte de gastos. Después, toda crisis, don José, usted lo sabe muy bien, presenta oportunidades, sí, ¿verdad? Así es. ¿Qué pasa ahora? Cuando la gente realmente tiene menos capacidad de consumo, ¿hacia dónde orienta el gasto? Hacia productos más baratos, ¿verdad? Y si usted tiene una gama de productos, ¿verdad? Y tiene productos que adquiere la gente de más ingresos y productos que adquieren personas de menores ingresos, concéntrese y promueva los productos de menor costo, ¿verdad? Porque ahí usted va a tener más oportunidades. Tal vez de menor costo e incluso de mayor necesidad. Y de más necesidad. Esa sería la otra. Todo el mundo lo sabe. En un momento difícil, ¿qué hace la gente? Come más pastas y pastas más baratas, ¿verdad?
pero no va a comer carne, ni va a comer pollo, ni pescado, ni camarones, ¿verdad? Yo he conocido quienes tienen, por ejemplo, una zapatería en la Avenida Central, pero también tienen una allá, no voy a decir un nombre, pero un poquito salido de San José, lo que le llaman la rematadora. Entonces, lo que no vendía en la Avenida Central y ya se me está haciendo un poquito obsoleto y está perdiendo valor, lo mando a la rematadora a un precio casi de costo y recupero por lo menos para reinvertir en inventario. Entonces, algo también podría ser por ese lado, ¿verdad? Pero sí, buscar líneas de un menor costo y tal vez de una mayor necesidad sería otra recomendación. Sí, claro. O sea, reinventarse un poquito también. Y después yo les diría a los empresarios, no aumente sus deudas en moneda extranjera en dólares. Trate de colonizar las deudas, aunque a corto plazo tal vez tenga un costo mayor para usted. Si recibimos colones, endeudémonos en colones. Pero sí, claro. Tratar de no endeudarse, obviamente, hasta donde se pueda. Porque el riesgo en dólares va a ser mayor en el futuro. Igual una readecuación de deudas. Y no le estoy cobrando nada, José. No, pero yo le dije que esta consulta era así, que no genera honorarios, ¿verdad? No, pero más bien podemos aprovechar. Ustedes son una empresa, don Fernando, justamente que da este tipo de asesorías. ¿Por qué no nos habla un poquito de CEPSA? Sí, claro. Mire, CEPSA se fundó hace 40 años y es por un grupo muy interesante de economistas que éramos jóvenes en ese entonces, ¿verdad? Y que hemos estado en la función pública, muchos de ellos, o casi todos. Y algunos de nosotros hemos tenido también una experiencia de muchos años en la función privada. Y menciono no por publicidad ni mucho menos, pero uno de los socios es Francisco de Paula Gutiérrez, que fue presidente del Banco Central, ministro de Hacienda, don Luis Lieberman, que fue gerente de Scotiabank, vicepresidente de la República, don Alberto Trejos, que fue ministro de Comercio Exterior y es miembro de muchas juntas directivas y de un banco privado importante, don Félix Delgado, que fue gerente del Banco Central muchos años, don Denis Meléndez, que fue director de la ARECEP, también era el que yo lo molesto, nos subía los precios de todo, pero menciono eso porque tiene mucha experiencia en todo el campo regulatorio y de tarifas. Y bueno, y este servidor. Entonces, esos somos los que estamos ahí en CEPSA, más un grupo de muchachos muy jóvenes, ¿verdad?, que son los que nos dan todo el apoyo técnico y de recopilación de información. Dichosos esos muchachos que están en profesores como ustedes para que se vayan forjando su futuro profesional, ¿verdad? Que sí. Usted sabe que yo me siento muy orgulloso. Nosotros tenemos desde hace muchos años un programa, que lo montamos así, de tener a muchachos durante 2 años cuando son estudiantes de las universidades y ellos se entrenan con nosotros. Hace un tiempo un empresario me decía, Fernando, pero es maravilloso. Cuando yo en mi vida de estudiante tuve la oportunidad de estar sentado en el mismo escritorio con un ministro de Hacienda, con un presidente de un banco central. Y hemos formado toda una camada de muchachos jóvenes que han pasado por CEPSA y yo me siento muy orgulloso de verdad del trabajo que ellos han hecho y lo que ellos han aprendido. Qué bueno, qué bueno. Yo quiero decirle a nuestros colegiados que estamos tratando de aprovechar pues esta relación que estamos teniendo con don Fernando y con el consorcio CEPSA para ver si es posible que podamos dar algún beneficio a todos nuestros colegiados en una alianza estratégica de algún intercambio de información, de charlas, en fin, una serie de elementos nuevos que podemos traer al colegio y que les puedan servir a todos nuestros colegiados para que podamos de alguna forma enriquecer más a nuestro gremio. Esperamos, don Fernando, poderlo lograr de verdad. Vamos a ver, tomémonos un cafecito, a ver hasta dónde podemos llegar y que los colegiados pues nos favorezcamos, pues yo soy parte del gremio obviamente, entonces vamos a ver, don Fernando, no sé si tiene algún mensaje ya de despedida, don Fernando, agradeciéndole por supuesto su presencia hoy, es muy muy valioso su conocimiento, pero principalmente que usted esté dispuesto a darlo a los demás. Mire, como les dije, el mensaje es, vea, el año entrante no va a ser un año fácil, va a ser otra vez un año difícil, pero yo estoy totalmente convencido que esta economía va a salir bien y que a 3, 4 años plazo vamos a tener otra vez una economía mucho más dinámica. Y
confío mucho que el gobierno va a manejar responsablemente la situación, especialmente la fiscal, este año. Como lo dije antes, no se nos va a derrumbar esta economía, pero tampoco vamos a tener un auge económico en el año entrante ni el siguiente. Y bueno, yo, vean, lo dije en el colegio y lo digo aquí a todos los colegiados. Si hay una profesión que yo admiro, la de ustedes, porque ustedes hacen un trabajo muy silencioso. Casi nadie reconoce ese trabajo de ustedes, pero ese trabajo del día a día de la contaduría es un trabajo importantísimo en las instituciones públicas, en las empresas privadas. Si no fuera por ese trabajo de ustedes y por las cifras que ustedes le dan a los ejecutivos o a un ministro, un presidente de una institución, no podría haber planes estratégicos. Andaríamos dando tumbos en muchas decisiones, y ese trabajo hay que reconocerlo mucho. Y por eso yo estoy muy contento, don José, y yo espero que de verdad hagamos esta alianza entre CEPSA y el colegio para beneficio de los colegiados, porque pienso que tenemos muchas cosas interesantes que aportar en esta alianza. Ojalá así sea, don Fernando. Sí, en eso mismo que usted dice, nuestra profesión, siempre lo hemos dicho, debemos de ser buenos contadores en todo sentido, principalmente en tener las cuentas claras y también en el momento que se necesitan, o sea, que sea una contabilidad actualizada para que sirva en la toma de decisiones de nuestros clientes, de los empresarios. Sí. Así es, sí, don Fernando, nuevamente muchas gracias, agradecemos su visita, que no sea la última, por favor. No, con todo gusto. Vamos a tomarnos el cafecito, a ver si podemos llevar hasta nuestros colegiados todo el conocimiento de su empresa. Con todo gusto. Agradecemos su atención y agradecemos a Cyberful, a GTI, y también agradecemos a Tecapro pues, por el gentil patrocinio de este programa, y que gracias a ustedes pues, podemos llegar a todos nuestros colegiados. Que la sigan pasando muy bien. Un saludo para todos. Información, capacitación, actualización. Somos su voz, la voz del contador privado. Colegio de Contadores Privados de Costa Rica.